Chicos, muy buena noche para todos nuevamente. Disculpen la demora, ustedes saben que a veces hay retrasos y todo esto. En el día de hoy vamos a tratar el tema de biodiversidad y ecosistemas, tal cual como lo habíamos planteado. Del tema, pues no es complicado, no es difícil. Hay una parte del tema que quizá ya conocen, que ya manejan. Eh, las preguntas que hagamos son preguntas sencillas, pero no las vamos a hacer con la intención de que listo, solo respondernos. Cada pregunta vamos en su respuesta vamos a definir de qué se trata cada término, cada tema que se tratan ahí. Ya, y pues vamos a iniciar con la parte teórica. Hola Harold, ¿cómo estás? Mándame tu correo a mi WhatsApp personal para hacerte llegar el resultado, así como he hecho con el resto. No sé si me lo enviaste y no verifiqué, como me llega tanto mensaje. Mándamelo por favor para hacerlo. Bueno, empecemos. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si logran visualizar el material? Listo. Sí, sale así, todo así. Perfecto. Listo, Jonathan, listo todos. Bueno, vamos a bajarlo un poquito aquí. Listo. Bueno, chicos, como les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar el tema de biodiversidad y ecosistemas. Para plantearse esto, para conocer esta parte de biodiversidad y ecosistemas, pues debemos primeramente tratar un tema bastante relevante, diría yo, y es nuestra primera pregunta del día. A ver, necesito escuchar definiciones escritas, ya sea en el chat o alguien que pueda abrir su micrófono y comentarnos para esa persona qué es la vida, desde su concepto personal, qué es la vida. Los escucho, chicos. Juan, vamos a hacerle la pregunta a mi amigo Juan Ramírez. ¿Qué es la vida? Desde el contexto, ¿cómo lo ven? Dígamelo desde el contexto social, desde el contexto biológico. Harold dice que es un ciclo. No sé qué dice mi amigo Juan, qué dice Ángel, Manuel, Linda, Samuel, Carolina, Joey, Jonathan, Nicolás, Nicole. Ojo, Harold dice que nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿La vida compone todo eso o solo un fragmento de eso que menciona? Vanessa dice que es una evolución. ¿Qué es la evolución? Carlos dice que es algo que puede evolucionar, adaptarse, por lo que consiguiente me imagino que quiere decir que todo ser vivo puede evolucionar, adaptarse y evolucionar. Ya, un término bastante fuerte, evolución. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos pueda dar un concepto? ¿Alguien que pueda interactuar con nosotros? No estén cohibidos, que estamos grabando la clase y pues estén un poco cohibidos porque se va a publicar el video y eso, pues la intención es que la clase siga siendo igual de interactiva que siempre. ¿Qué es la vida para todos? Una expresión de actitudes, dice Samuel, hablando desde un término sociocultural, me imagino. Bueno, chicos, podríamos considerar la vida como un conjunto organizacional de funciones. Aquí Ángel dice que el producto de un proceso de millones de años, el paso de lo inorgánico a lo orgánico, es quizá una buena apreciación, una buena respuesta. Yo lo veo como un conjunto o una organización compleja de una organización que permite, una organización compleja que permite que se den distintos factores. Nosotros podemos mirar la vida como una cuestión social, como una cuestión cultural, pero lo podemos mirar desde un ámbito biológico. Y pues nosotros conocemos como vida todo aquello que sufre un proceso organizacional. ¿A qué me refiero cuando hablo de algo que sufre un proceso organizacional? A lo siguiente, a los famosos niveles organizacionales. Yo creo que esta imagen no se ve muy bien, no sé, creo que no se ve muy bien, pero les tengo otra imagen.
A grosso modo, en esta imagen lo que yo quería mostrar es que la vida está constituida directamente desde lo que nos comentaba nuestro amigo Ángel, ¿ya? Es como si de la nada se hubiese formado algo, y esa nada pues viene desde un conjunto de átomos hasta la biosfera como tal, que es lo que intentaba representar en esta imagen. Mirar cómo desde el nivel celular pasa a tejidos, de tejido pasa a órganos, de órganos pasa a organismos, de organismos a población, de población a comunidad, de comunidad a ecosistema y de ecosistema a biosfera. Pero veámoslo en la siguiente imagen. Veámoslo aquí. Me dicen si esta imagen se aprecia mejor. Por favor. Listo, ahí me dicen si se aprecia mejor la imagen. Los leo, chicos. ¿Me están escuchando bien? Listo, ahora sí, Linda. No sé si ya la puedes ver bien. Listo, bueno. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis, a pesar de que aquí hay pocas diapositivas, vamos a hacer un análisis aquí un poco extenso, porque necesito que vean esto desde varios conceptos. Esto que ustedes ven aquí de los niveles organizacionales, cada parte agrupa unos conceptos que nos llevan a entender y a conocer cómo se formó la vida y cómo se da la vida en la Tierra, y a conocer que lo vivo no solo evoca a los seres que tienen movimiento, que pueden ver, que pueden razonar, sino a todo lo que constituye un planeta como tal, o incluso el universo. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, esto agrupa una cantidad de conceptos que nos permiten conocer esto de la vida. Entonces, iniciemos por aquí, por esta parte, por la parte de átomos y de moléculas. ¿Ya? Aquí nosotros, como yo les mencionaba en un momento, de este material orgánico que nos mencionaban a nosotros, yo en una de las clases les mencionaba que había unos famosos elementos que eran conocidos como CHOMP, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que fueron elementos que sirvieron, esos elementos moleculares sirvieron para que se diera la formación de los primeros formas de vida, a lo que nosotros le llamamos aminoácidos, y esos aminoácidos permitieron constituir proteínas, y esas proteínas pues permitieron que se formaran estructuras complejas, las cuales después más adelante nosotros fuimos llamando seres vivos. Entonces aquí vemos que una interacción entre oxígenos y átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno dieron la formación de unas moléculas como el agua. Estas moléculas de agua mediadas por otro tipo de elementos, como les dije, estos aminoácidos que se formaron a partir de estos elementos, de estas moléculas, vinieron a formar pues un núcleo, y este núcleo pues permitió que se diera la formación a nivel celular. eh, ya sabemos, pues ya lo habíamos hablado, a la célula la habíamos visto como una unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Entonces esta es la base primaria de la vida. ¿A qué se considera un ser vivo? A un organismo que posee células. Eso es lo que se considera un ser vivo. ¿Ya? En este caso, pues aquí nos lo muestran como más diferenciado para este tipo de organismos que tienen tejido óseo. Entonces aquí nos hacen una línea directa, porque esa célula pasa a unos tejidos, y ya nosotros que sabemos pues que no solo existen tejidos óseos, sino que existen otros tipos de tejidos que nos permiten formar ciertos tipos de órganos. En este caso, esta imagen nos da una explicación concreta de que este núcleo celular, esto forma un osteocito, que es la célula, pues que cuando se unen muchas de estas células nos forman el tejido óseo. Este tejido óseo viene a formar el hueso, y este hueso forma un sistema de órganos llamado esqueleto. Ya, este esqueleto en este caso nos forma un organismo llamado lobo, que yo lo llamo como un sistema como tal, pues porque este lobo ya no tiene solo un sistema de órganos esqueléticos, sino todos los sistemas de órganos necesarios para cumplir sus funciones vitales. Cuando este organismo, que se llama lobo, logra convivir con organismos de su misma especie en un sitio definido, se le conoce como población. Aquí lo vemos como familia de lobos. ¿Ya?
Cuando esta población logra interactuar de una manera sinérgica con otras poblaciones, ya sean vivas o no vivas, pues ya tendremos lobos, árboles, conejos, etcétera. Se le conoce como comunidad. Ojo, aquí, discúlpenme aquí no entran las cuestiones no vivas, aquí solo pues en las comunidades, llamamos a comunidad al conjunto de organismos vivos de distintas especies que viven en un mismo lugar. ¿Ya? De ahí pasamos a tener, ahí sí, lo que conocemos como ecosistema. ¿Qué viene a ser un ecosistema? Un ecosistema viene siendo la interacción y el aprovechamiento de esos seres vivos, ese sistema biológico, a unos factores funcionales que nosotros en este caso vamos a llamar ambiente inerte, que son en el colegio, ustedes le llamaban ecosistema abiótico, que no tenía vivo, y es la interacción pues ya con material. Entonces, cuando ya hablamos en esta parte, llegamos a ecosistemas, ya sabemos que es la interacción entre seres vivos y un ambiente, pues como les decía, inerte, que es el ambiente donde ya vamos a encontrar el agua, vamos a encontrar rocas y otros sistemas de seres vivos como bacterias, microorganismos y todo esto que nos va a permitir que haya una función, una funcionalidad. Cuando se existe esa funcionalidad y se crean varios ecosistemas, diversos ecosistemas, que ahí viene el término diversidad como un conjunto de seres vivos que conviven en distintas áreas, que ya pueden ser terrestres, acuáticas, aéreas, formamos lo que es la ecosfera, o ya como tal, pues todo lo que conforma el planeta, que es un conjunto de ecosistemas. ¿Ya? En eso se basan los niveles organizacionales. Esto es importante de entender porque esto nos ayuda a comprender todos los procesos biológicos que se dan. Ahora, necesito saber si quedó claro esa parte. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. Aquí me confirman que sí, sigamos avanzando. Entonces, pues como les comentaba, cuando ya pasamos de tener estos ecosistemas o estos organismos, podemos hablar ya de algo que es un poco más relevante y es la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Pues podemos separar el nombre y decir que es una diversidad biológica, una variabilidad biológica, pero en realidad el concepto dado actual sobre biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos que conviven y que integran ecosistemas ya sean terrestres, marinos o aéreos. Entonces, como les comentaba, esta variabilidad o este cambio, cuando hablamos de variabilidad, estamos viendo cambios a nivel celular, a nivel genético, a nivel de especie, los procesos de especiación, cada uno de esos procesos que hace a los organismos distintos. Pero cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la unión o la integración de estos organismos de distintas especies que pueden convivir en un mismo lugar, que pueden convivir en un mismo espacio, ya en un mismo ambiente. De eso se trata y pues en esa parte se basa lo que es de manera pues así rápida la biodiversidad. Bueno, ya viendo a la parte de ecosistemas como tal, habiendo estudiado los niveles organizacionales y conociendo cómo se representa cada una de estas partes, podemos ver que cuando hablamos de ecosistemas estamos hablando netamente de un sistema biológico que está constituido por una comunidad de seres vivos y no vivos, que eran los factores relevantes que mencionábamos al final. ¿Ya? Como les mencionaba, estos sistemas pues, pueden ser bióticos, pueden ser abióticos, pueden ser terrestres, acuáticos, aéreos, y esos ecosistemas nos llevan a hablar de un tema bastante relevante, que quizás es el motivo por el que decidí en verdad dar esta clase. En la prueba pues se presentan algunas preguntas de este tipo que voy a presentar ahora, no son tan teóricas, yo puse estas más teóricas que tengo aquí ahorita porque necesito explicarles esos temas para cuando salgan las preguntas referentes a ese tema, que es lo que quiero hacer en la próxima clase, ya hacer lo mismo que en la clase de química, traer pues 10 preguntas fuertes de todo el tema de ecosistemas y medio ambiente para poder hacer un análisis y dejar ese tema ya listo, que cuando ustedes vean cualquier pregunta de red trófica
de ecosistemas, de biodiversidad, de variabilidad, ya sea genética, poblacional, de comunidades, puedan responderlo, porque ya tienen el conocimiento teórico de cómo se da eso, ¿ya? Entonces hay un tema relevante que no puse aquí la diapositiva, pero es el medio ambiente, y quiero que hablemos un poco de eso, para no quedarnos cortos en esa parte, antes de pasar a las preguntas. Entonces ya sabiendo los niveles organizacionales, sabiendo lo que es la biodiversidad, sabiendo lo que es un ecosistema como un conjunto de seres vivos que integran un sitio que tiene factores no vivos, eh, ¿qué podemos llamar nosotros como medio ambiente? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de la palabra medio ambiente? Quiero leer conceptos, escucharlos. Ustedes que pueden mencionar. El entorno que nos rodea, nos dicen por aquí. Aquí nos dicen que el medio ambiente es el entorno que nos rodea, dice Manuel. Si nosotros vemos que ese entorno pues está conformado por seres vivos y seres no vivos, ¿a qué vendría siendo entonces el medio ambiente? Aquí Ángel nos dice que son las características de un lugar para que se produzca la vida. Bueno, podemos considerar el, el medio ambiente como todos esos factores que intervienen en la dinámica de, ya sea de una población, de un ecosistema o de un medio como tal. Ya es la forma como conviven y como existen estos seres vivos, la forma como se dan cada uno de los factores determinantes y complejos dentro de ya sea una población, una comunidad o un ecosistema como tal. Hasta aquí, eh, Jordi nos dice, Vallejo, que medio ambiente es todo lo que nos rodea y nosotros lo debemos cuidar. Y es un tema que es de bastante relevancia cuando menciona que todos lo debemos cuidar, dado a que de eso vivimos y de eso dependemos. Y es el medio ambiente y la conformación de los ecosistemas lo que nos genera a nosotros los servicios ecosistémicos, que son todas aquellas cosas que nosotros podemos aprovechar de los ecosistemas, del medio ambiente, todos aquellos factores que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana y que se dan gracias a la existencia de los ecosistemas. ¿Ya? Entonces, hasta aquí necesito que me digan si han entendido, si han comprendido. La clase de hoy con respecto a esta parte teórica no es muy extensa. Esperamos pues poder desenvolver un poco más ahora que vayamos viendo las preguntas. Bueno, Juan dice que muy buena explicación, espero estén entendiendo. Vanessa lo mismo. Vamos a ir avanzando y a ir trabajando el tema ya directamente desde las preguntas. Yo sé que este tema quizás para algunos no parezca interesante, pero ustedes saben que en la prueba constantemente salen este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas son relevantes porque para la prueba de biología un 30% de la prueba está constituida de preguntas de red trófica, de biodiversidad, de medio ambiente, ya de temas que hay que saber abarcar y que a veces necesitamos un poquito de teoría porque necesitamos conocer con un ecosistema, qué son los factores, qué son los sistemas, qué son los niveles organizacionales. Las preguntas de niveles organizacionales nunca fallan, qué es la variabilidad, qué son los cambios que se dan a nivel genético, a nivel de especie, ya si una especie se cruza con otra, ¿no? Todas estas cositas a veces es necesario conocerlas y se supone que ustedes en su institución educativa deberían ver esos temas, pero muchos no los ven. Así que la intención es profundizar a eso y vamos pues a avanzar a nivel ya de preguntas para ir avanzando en el tema. Entonces ya avanzando un poco, ya no vamos a hacer la retroalimentación, sino que vamos a ir directamente aquí a la pregunta. Entonces aquí nuestra primera pregunta nos dice que la naturaleza, o aquí primero nos da un texto corto, que dice que la naturaleza es todo lo ubicado en la tierra. Déjenme ampliar aquí un poco, ahora sí. Nos dice que la naturaleza es todo lo ubicado en la tierra y comprende factores físicos tales como luz, sol, temperatura, flujo de calor, agua, aire, suelo y factores biológicos tales como microorganismos, plantas, animales, incluyendo a los seres humanos. Entonces nos dice, de acuerdo al texto, puedo afirmar que la naturaleza A es un conjunto formado solo por seres humanos. B está formado por factores físicos y biológicos. C
es un todo formado por agua, luz y calor y de ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta correcta para ustedes, chicos? ¿Y por qué? Con una justificación. Y directamente, según este texto, ¿por qué palabra nosotros podríamos reemplazar naturaleza, según lo que hemos visto hasta este momento? Los leo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Fácil, muy fácil. No son preguntas difíciles, son preguntas para poder seguir avanzando en los conceptos. Kevin nos dice que la B, Sara nos dice que la B. Igual Carlos. Ok, pero si yo leo la respuesta B, directamente yo pienso, dice, está formada por factores físicos y biológicos, me están hablando de ecosistemas. Entonces, naturaleza es un sinónimo de ecosistema. ¿Qué dicen ustedes? En realidad, si lo dimensionamos de esta manera, podemos ver que la naturaleza sí comprende todos aquellos factores abióticos como la luz, la calor, la luz solar, los flujos de energía, que permiten que se den las interacciones entre los seres vivos. Entonces, pues podríamos comparar el término de naturaleza con el término de ecosistema, ya para llegar a esa parte como tal. Y pues eso sería. ¿Por qué no es un conjunto formado solo por seres vivos? Porque pues necesita estar integrado de otras funciones, de otros factores que le van a permitir a ese ser vivo, bueno, en este caso ni siquiera dice ser vivo, dice seres humanos, por lo tanto sería algo descartable como tal. Pues la naturaleza no solo la conforman los seres humanos, sino todos los seres vivos y no vivos que existen sobre la Tierra y que forman cada uno de estos ecosistemas. ¿Ya? Entonces nos dicen que es un todo formado por agua, luz y calor, pues sabemos que no, pues porque necesitaríamos que ese agua, luz y calor siga integrado con otros factores y con unos seres vivos que puedan hacer uso y aprovechamiento de la misma, si lo vemos desde esa manera. Entonces vamos a la segunda pregunta, que nos dice un poco, nos habla un poco sobre el medio ambiente. Y dice, el medio ambiente es el sistema exterior físico, biológico y cultural, ojo con eso, cultural, donde todos los seres vivos crecen y se desarrollan, relacionándose entre sí. Ningún organismo puede sobrevivir en forma aislada e independiente de su medio. Por ejemplo, los seres humanos y los animales necesitamos de las plantas para alimentarnos y subsistir. A su vez, las plantas sobreviven gracias a las condiciones del suelo, el agua y la luz solar. Entonces, ¿qué es el medio ambiente? Es el espacio en el cual se desarrolla armónicamente los seres vivos. Es un sistema donde los seres vivos viven aisladamente. Es el sistema en el cual las plantas necesitan del agua o todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Alguien más? ¿La respuesta correcta? Listo, efectivamente, para todos pues la respuesta correcta es la A. Y es un espacio en el cual se desarrollan armónicamente los seres vivos con el aprovechamiento de las condiciones que nos brinda estos ecosistemas. Entonces, como yo les mencionaba al principio, el medio ambiente no solo integra un ecosistema como tal, sino cómo se vive en ese ecosistema y cómo conviven los seres vivos en ese ecosistema, ¿ya? ¿Cuáles son esos aspectos socioculturales que permitan que todos esos seres vivos crezcan y se desarrollen y se relacionen entre sí? ¿Ya? Entonces, pues la respuesta correcta para este caso, pues sí sería eso, en el espacio en el cual se desarrollan armónicamente los seres vivos. ¿Ya? Inmediatamente la segunda respuesta, pues ya sabemos que el medio ambiente no incluye a los seres que están aislados. Nos dice que un ser necesita de un medio para poder subsistir, ¿ya? Y no nos habla solo de agua. Entonces, pues la respuesta correcta sí sería esa. Y quiero que vayamos a esta pregunta, pues que para mí se hace la más interesante. Eh, Dice, y ya vamos a abarcar esta área, que ya es el área de contaminación como tal, y de todos estos daños, inconvenientes y problemas que ha sufrido el planeta Tierra a causa de la mano humana, de la mano del hombre más que todo, de la tala constante de árboles y de la deforestación, de todos estos problemas de generación de plástico y de otros elementos producidos por la mano humana.
que han llevado a un daño a nivel medioambiental de manera general, que conocemos como contaminación. Entonces nos dicen que uno de los problemas de contaminación más conocidos, que consiste en que la atmósfera de la Tierra se acumulan gases producidos por los carros, empresas y fábricas. Dichos gases retienen la radiación emitida por el Sol, ocasionando un calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de la temperatura, cambios climáticos y múltiples enfermedades respiratorias en el ser humano. A este problema se le conoce como efecto invernadero, deforestación, agujero de la capa de ozono, daño de la atmósfera. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y me dan el argumento de por qué qué significa esa palabra. Respuesta correcta, por favor. Listo. Entonces, pues efectivamente, a esto nosotros le conocemos como el efecto invernadero, que es este daño que ocurre por la acumulación de cierto tipo de gases que quedan pues posando en la atmósfera como tal y que van aumentando un nivel o un espacio, eh, un daño en la atmósfera, que lo que hace es eh, aumentar el calor a nivel global del planeta y generar cantidades de enfermedades tanto para humanos como para los otros seres vivos que habitan sobre la Tierra. Ya a eso pues hace referencia a esto del efecto invernadero. Ya cuando hablamos directamente pues de la deforestación, sabemos eh, que está ligada que está ligada directamente pues ya a la tala masiva de árboles, de plantas, de todo tipo de seres vivos relacionados con las plantas y todo esto. Y pues este agujero de la capa de ozono efectivamente está formado por estos gases de efecto invernadero que van a generar un daño a nivel de atmósfera, ya aumentando esta cantidad de rayos UV y permitiendo que la Tierra se caliente cada día más y más, lo que nosotros conocemos como calentamiento global, ya que es ese calentamiento generalizado que se ha dado a nivel de planeta y que ha terminado una contaminación masiva que está descongelando, eliminando los glaciales y liberando cantidades de enfermedades, cantidades de microorganismos, cantidades de virus que pueden ser bastante patógenos para nosotros los seres humanos. Entonces, chicos, esto era un poco de lo que les quería conversar hoy de manera general. Ya la próxima clase, pues, tendremos como tal ya unas preguntas más significativas y más arraigadas al tema IFE como tal, de lo que son la biodiversidad y ecosistemas, la red trófica. Entonces ya pues les enviaré el documento así tal cual como les envié el documento de química que vamos a trabajar mañana, y la intención pues ya es trabajar directamente esas preguntas y pues ya de una manera reforzada con estos conocimientos teóricos que ustedes acaban de adquirir. Esa es la intención, que con estos conocimientos teóricos ustedes puedan llegar a la consecución y a la resolución de ese tipo de preguntas. Entonces no sé si queda algún comentario arraigado a este tema, si se, pues todavía considero que nos pueden quedar unos 10 minutos más y sí querría aprovecharlo, no sé cómo están de tiempo, para que me hablen un poco del tema y pues de lo que respecta a todo este tema del medio ambiente y cómo visualizan ustedes actualmente, cómo visualizan ustedes este tema de la contaminación global, de los gases de efecto invernadero, y si existen soluciones desde su punto de vista propia que puedan ayudar a arraigar estos problemas. Aquí Walter nos hace una pregunta y a eso me refiero, no la había visto, disculpa Walter, que debido a este efecto invernadero ocurre la lluvia ácida. Me pregunta que si eso es verdad. Pues esa es una de las consecuencias del llamado efecto invernadero, y es que este efecto invernadero, hacer esta acumulación de estos gases en la atmósfera y retenerlos en las nubes y todo esto, vamos a ver que en sitios son específicos la mayoría de las veces.
ya donde se producen estas cantidades de gases que son liberados por la actividad humana sobre fábricas y todas estas cuestiones, están aumentando esos gases sobre la atmósfera, sobre las nubes, y cuando la nube libera esas cantidades de agua, y esa agua viene contaminada pues con estas moléculas complejas que nosotros llamamos pues y como conocemos como lluvia ácida, que sabemos que tiene una cantidad de irrupciones a nivel humano y a nivel de ser vivo por el daño que causa de manera generalizada. Entonces, pues este es uno de los efectos más marcados de lo que nosotros llamamos pues efecto invernadero. Entonces, pues chicos, sí, veo que no hay... bueno, excelente pregunta. Excelente pregunta. Primero que la respondan ustedes y yo les doy la aclaración. Una pregunta. ¿Un virus es un organismo vivo? Se está preguntando que si un virus es un organismo vivo. Juan dice que sí para él. Jordi dice que sí. Listo. ¿Quién más? Los leo a todos. ¿Son o no son organismos vivos? Los virus. Walter dice que para mí un virus es un organismo vivo que depende de otro organismo vivo para vivir. Eso es una definición de parásito, Walter. Un parásito es un organismo vivo que depende de otro organismo vivo para poder vivir. Creo que eso es exactamente, Carlos. A eso le llamamos la definición de un parásito. Entonces, por ahí va la respuesta, Walter. Ya, por ahí va la respuesta. Entonces, ¿los virus son o no son seres vivos? Una pregunta. ¿Los virus tienen células o no tienen células? ¿Sí o no? Ojo, a los virus no se les considera organismos vivos porque no tienen células. Por eso es el motivo principal, por el cual no se les considera organismos vivos. El virus es una maquinaria o es un grupo, es un microorganismo que está conformado por una cápside, por un citoplasma, tiene algunos ribosomas, algunas proteínas y tiene el material libre en su citoplasma. Ya no tiene un núcleo como tal. Entonces, por esa sencilla razón, no se le considera, ojo, no se le considera un organismo vivo desde ese punto de vista. Cuando el virus se vuelve un organismo vivo, cuando puede adherirse, cuando esas proteínas lo llevan a adherirse a una célula, ahí se dice que cobra vida. ¿Por qué cobra vida? Porque inmediatamente libera su material genético dentro de esa célula y logra reproducirse aprovechándose de la maquinaria celular. Él no tiene la maquinaria necesaria para reproducirse. Él es un ser que nosotros podemos considerar inerte en algunos momentos, pero cuando ya él llega a nivel celular y logra acoplarse a los receptores celulares mediante esas proteínas que él tiene, ya se logra acoplar en los receptores, inmediatamente él libera su material genético y libera sus proteínas. Esas proteínas se apoderan de la célula y toman toda la maquinaria de la célula para llevar al virus a que se pueda reproducir. Entonces, para mí, desde mi punto de vista y desde lo que se me enseñó en la biología, los virus son virus. No son seres vivos, no son seres muertos, son virus. ¿Ya? Seres que dependen de una célula, de un hospedador para poder recobrar vida. Espero que el concepto Espero que el concepto logren pues entenderlo y puedan relacionarlo. Entonces aquí Juan nos dice que cómo el antibiótico combate el virus, el proceso en el cuerpo humano. Eso está ligado directamente, está bien Ángel, eso está ligado directamente Juan a las barreras celulares y pues a las paredes de una pared o algo que llamamos nosotros peptidoglicano, que es una pared que recubre algunas células
y esa pared, bueno, la tiene más que todo tú acá en este caso no me estás hablando de virus, sino de bacterias. Entonces la tienen las bacterias, tienen esta pared de peptidoglicano. Hay bacterias que nosotros llamamos gram positiva y bacterias que llamamos gram negativa. Sí, Sara, puedes hacer la pregunta. Esas bacterias gram positivas tienen una pared de peptidoglicano que es como su pared celular para defenderse, más amplia. Y las gram negativas, que son las más patógenas, tienen esa pared más corta, pero tienen una pared esta de proteína. Lo que hace el antibiótico es que se adhiere a esa pared de peptidoglicano y la destruye. Y cuando la destruye, libera el material genético y así inmediatamente el cuerpo, el sistema inmunológico humano puede eliminar esos desechos. ¿Ya? Entonces, vamos a responder aquí, terminar con Juan. Entonces, de esa manera el antibiótico llega, destruye la pared y libera el contenido celular, destruyendo directamente a la bacteria, que sí es un organismo vivo. Ahora, ¿por qué cuando nos mandan un tratamiento de antibiótico debe cumplirse a la mano, debe ser completo? Porque si nosotros no destruimos todas las bacterias, esas pueden evolucionar tan rápido y pueden cambiar tan rápido que logran desarrollar capacidades para evitar que ese antibiótico pueda dañarlos. Y ya el antibiótico no va a funcionar y ya va a proliferar nuevamente, saliendo de Juan. Entonces ahora nos dice que en las vacunas nos inyectan el virus. Muchas veces lo que hacen es que inyectan el virus o la bacteria de forma inerte y en muy pequeñas cantidades, donde el cuerpo, ya dosificado, donde el cuerpo pueda luchar contra eso y crear lo que nosotros llamamos inmunidad contra esas, ya sean bacterias, virus o patógenos, ya para formar esos anticuerpos. Entonces Walter nos dice, sí, claro, para formar anticuerpos. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Pues son células madres que nos van a permitir que cuando lleguen estos factores inmediatamente se liberen, como digamos nosotros acá, pues soluciones para eliminar esos agentes patógenos, ¿ya? Y pues con respecto a Walter, que dice que la diferencia a los virus, de las bacterias, los virus y los parásitos, pues son tres cosas totalmente distintas. Podríamos definir a los virus como esos organismos inertes que necesitan de una célula hospedadora para poder liberar toda su maquinaria y reproducirse, ¿ya? Necesita directamente eso. Es parecido a un parásito, pero no está constituido con células y solamente tiene una cápside, que es lo que lo recubre por fuera, tiene un citoplasma, tiene algunos ribosomas, tiene proteínas, ¿ya? El único organelo que tiene, no tiene una maquinaria celular. Los virus no tienen organelos celulares, tienen su ARN, su material genético libre en el citoplasma. Las bacterias ya son organismos biológicos más organizados, ya tienen una estructura celular, son seres unicelulares, ya poseen algunas organelas y pueden llegar eh, a causar pues tantas enfermedades como hacen los virus y las bacterias, pero ya estos son considerados organismos vivos, al igual que los parásitos, que también son considerados organismos vivos, que necesitan de un hospedador para poder llegar a alimentarse, más que todo alimentarse, poder crecer, poder reproducirse y poder alimentarse. Pero ya los parásitos y las bacterias pues cuentan con niveles celulares, ya con ciertos niveles celulares, a diferencia de los virus que no tienen células. Ya no tienen células, y eso pues ha sido una incógnita bastante grande, porque es como si fuera una máquina que se apodera de algo y logra reproducirse y logra causar tantas cosas, y es lo que estamos evidenciando actualmente con lo que está ocurriendo. Última pregunta y cerramos la clase. ¿Quién evoluciona más? ¿Un virus o un humano? Más rápido. Vamos, ¿quién evoluciona más rápido? ¿Un virus o un humano? Bueno, le respondo, no se pueden tomar como una comparación, dado que ambos necesitan de su propio ambiente propicio para poder evolucionar. Los virus necesitan de un ambiente adecuado para poder evolucionar al nivel de su evolución, que ya sabemos que para muchos casos es rápido. Pero también los seres humanos, como nosotros, necesitamos de una serie de adaptaciones que se dan con el tiempo para poder alcanzar lo que llamamos evolución, ¿ya? Que no es más que
la evolución no es más que una serie de adaptaciones que se dan en mucho tiempo y que logran alcanzar cambios a nivel estructural y funcional de un ser vivo. Esa es una definición clara de evolución. Sí, efectivamente, Daira, la clase quedó grabada. La clase quedó grabada. No la voy a subir directamente hoy porque acabo de subir el video de física, pero espero subirla entre mañana y el lunes. Yo igual se la envío inmediatamente esté subido. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta o vamos finalizando ya? Ustedes me dirán si quedaron claras pues, las distintas definiciones, lo que preguntaron. Entonces, chicos, ya saben que a pesar que nos salimos un poquito del tema, el tema que tratamos hoy fue biodiversidad y ecosistema, y pues que en la próxima clase vamos a trabajar esa parte, ¿ya? Entonces, pues no siendo más, viendo que no hay más preguntas y eso, listo, que estén muy bien, chicos. Por aquí nuevamente les dejo para los que se unieron. Ya no me deja compartirlo, igual hay por ahí compartir el video para que lo vean y puedan pues seguir apoyando esto. Recuerden estar pendientes. La clase de biología la próxima es el próximo viernes. Mañana recuerden que tenemos la clase programada de química, donde vamos a trabajar esas preguntas que mandé al grupo, que ya son preguntas fuertes sobre estequiometría, para ya salir de ese tema. ¿Ya? Recuerden seguir apoyando esto, estar atentos al canal y todo eso cuando se pase la parte de las suscripciones y eso para que se preinscriban al curso que tenemos pendiente. ¿Ya? La clase mañana de química vamos a cuadrarle a la misma hora, eso de las 6:30 y 7 de la noche. Igual estamos en cuarentena, ya no hay fiesta ni nada de eso, así que yo creo que podemos cuadrarlo a esa hora. Si no me avisan y pues la hacemos como hicimos la semana pasada, que le hicimos el domingo. Igual me están avisando por el grupo. Espero que la clase haya sido de mucho provecho, chicos, y se pueda compartir a las demás personas. Muchas gracias por su presencia y como siempre es de mucho agrado pues ser servidor de ustedes. ¿Ya? Entonces quedamos así, que estén muy bien y que tengan un buen resto de noche. Listo, chicos, cuídense, que estén bien.